tirados en el pasto, subidos Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Olvida por un momento a Drácula, Frankenstein y Lovecraft. En América Latina, el horror también tiene grandes maestros. Desde el naturalismo implacable de Horacio Quiroga, pasando por el terror psicológico de Amparo Dávila, hasta el horror contemporáneo de María Enríquez. Esta literatura habla de la violencia, la obsesión, la muerte y las grietas de la realidad. Estás entrando al umbral de lo desconocido. En este momento tus sentidos nos pertenecen. Buenas noches, estamos en el umbral de lo desconocido en este miércoles lluvioso, como siempre. Esta vez estamos en la mesa completos y nos presentamos del lado derecho. Fernando Molfabón. Cali Mercado. Y Abraham Martínez. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante acerca de la literatura de terror. Ya hablamos en capítulos pasados acerca de universales de la literatura del terror, pero en este caso particularizamos con lo que es nuestro continente América Latina. ¿Y qué tiene de particular, de especial este tipo de literatura? Y es que García Márquez afirmaba que la realidad de nuestro continente es tan extraordinaria que muchas veces supera la ficción misma. Esa mirada permite comprender el porqué en esta tradición literaria el horror suele construirse a partir de la naturaleza, las creencias populares, la violencia, la memoria y los conflictos humanos o sociales. Eso deja por un lado a los castillos góticos y a las criaturas legendarias que nos inquietan del otro lado del charco, ¿no? Entonces, en este sentido, no siempre el terror llega desde lo sobrenatural, sino que con frecuencia nace en aquello que, pues, parte de nuestra vida cotidiana y que innegablemente también sentimos más cerca que estar escuchando historias ambientadas en Europa o en otros contextos. Entonces, hoy tenemos tres escritores bastante, pues, famosos, trascendentes en lo suyo. Hablaremos un tanto con Horacio Quiroga, quien encontró en la naturaleza una fuerza tan indiferente como letal, en Amparo Dávila, quien traslada el horror al espacio íntimo de la mente y las emociones, y por último a Mariana Enríquez, cuya narrativa confronta al lector con las heridas de la violencia y los fantasmas del presente. Entonces, no sé si los han leído alguna vez, son clásicos de la secundaria y de la prepa. Yo leí mucho a Horacio Quiroga en la secundaria. Es una de las experiencias más impactantes para un joven de secundaria, o no sé, hoy en día. Sí, bueno, solamente yo igual he leído a Horacio Quiroga, pero ya tengo bastante tarea con estos autores latinoamericanos, que ahorita solo vamos a mencionar tres, pero hay muchos otros que también te llevan a eso como sobrenatural que nos hace más cercanos, ¿no? En Latinoamérica, a pesar de encontrar con Europa, pues aquí tenemos muchas leyendas, tenemos muchas historias y muchas cosas como del ocultismo, de la brujería, de los nahuales, de las hadas, de los cuentos fantásticos que a veces pues muchas personas siguen creyendo o piensan que sí son reales, ¿no? Exacto. Y pues para ir entrando un poquito en materia, vamos a hablar de quién fue Horacio Quiroga, y es que este autor transformó el terror en América Latina y es oriundo de Uruguay, nació en 1878, y estuvo profundamente influenciado por Edgar Allan Poe, particularmente por la corriente del naturalismo, y bien encontró en la selva misionera un escenario donde la supervivencia dependía de un equilibrio frágil. Y no es para más, ya que este autor pues vivió una vida llena de tragedias, todo su juventud, su primer matrimonio, su mejor amigo,
murieron enfrente de él, ¿no? Entonces, esta sombra de la fragilidad de la vida, que no estaba investigando un poquito antes de hacer este programa, y muchos destacan eso, ¿no? Que al nacer en la oscuridad y vivir en la oscuridad, él la retrata de una manera muy natural, y muchas veces la fragilidad de la vida no está en las manos de una entidad o de algo sobrenatural, sino de pequeños detallitos que pasan, ¿no? Que a cualquiera nos podría pasar. Ahí estaba leyendo un canal de YouTube que decía que él escribía situaciones que le podrían pasar a cualquier uruguayo promedio, ¿no? Entonces eso le daba pues más componente de terror porque significaba que eso te podía pasar a ti. Entonces, eso se ve más en su lectura. Tenemos ahí un cachito de sus cuentos para ahorita leer, pero bueno, no sé qué leíste tú en la secundaria, Cali. Pues sí leía algún cuento cortito de Horacio Quiroga y sí te lleva como a esta parte de Latinoamérica, ¿no? Porque en Europa siempre te pintan estos castillos gigantes, estos monstruos Maldiciones, terroríficos, ¿no? ajá, algo como un poco sí, más hacia lo imaginario, pero en esos autores latinoamericanos creo que pintan bastante bien y son muy narrativos. Entonces creo que te describen a la perfección cómo está la situación y te transportan como a estos relatos, pues un poco también del terror psicológico, que también juegan mucho con ello, y te transportan a estas historias fantásticas. A mí se me hace un autor muy interesante, la verdad, pero pues me faltaría todavía adentrarme a muchos. Realmente no he leído tanto de Horacio Quiroga como para decir, "Ay, es mi autor favorito", pero pues sí, tiene una lectura y una escritura bastante peculiar. Sí, es que la ventaja de este autor, para quien quiera como adentrarse un poquito en su trabajo, es que es cuentista, entonces la verdad sus obras no rebasan de las 5 páginas, de las 10 a lo mejor es lo más largo, lo más extenso que tenga, y entonces es algo muy digerible, porque pues aparte de que el cuento se presta a esta contundencia rápida y a un clímax más, desarrollado más rápidamente a diferencia de la novela, pues la verdad es que es muy digerible para quien quiera que lo pueda apreciar. Sí, y justo pues de las lecturas rápidas que te piden justo en la secundaria, ¿no? Yo me acuerdo que por ahí por segundo, tercero, no me acuerdo, una de las más populares es La gallina degollada y Exacto. y pues es bastante pues, rápido de leer, ¿no? Entonces, creo que a todos en Latinoamérica, si no en México, nos dieron esta lectura como pues de base, pues, Exacto. y se me hace muy curioso. ¿A ti te gusta este tipo de lectura, Fer? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer a este autor, pero yo recuerdo un libro que a mí me ha parecido demasiado interesante, que es Los monstruos mexicanos de Carmen Leñero, que ese sí tuve oportunidad de leerlo y como pues bien se menciona en esta, es un tanto más, pues todos aquellos seres o fantasmas que se aparecen a través de los estados de aquí de México, ¿no? Por ejemplo, el Güey Chivo, la Llorona, todos estos tipos de seres que son como, pues realmente como extraordinarios o que la gente, pues, menciona, ¿no? Que sí los han visto o las supersticiones que traen este tipo de personajes. Así es, y es que, bueno, retomando un poquito esta corriente del naturalismo, pues bien decíamos, ¿no? Que no está enfocada como a precisamente a entes sobrenaturales o como lo que estamos acostumbrados a hablar de brujas o nahuales, sino que, por ejemplo, en La gallina degollada, el villano, si se puede decir así, pues son niños con deficiencias intelectuales, ¿no? Entonces no es un fantasma, no es que ellos estén poseídos, inclusive se dejan claro que ellos imitan, que no es como maldad, ¿no? Entonces, nuevamente esta realidad. Y antes de irnos a un corte de estación, pues quiero leer un cachito de esta obra que se llama, bueno, de este cuento que se llama La Deriva y forma parte de uno de los compendios más chidos de cuentos y si tienen la oportunidad, cómprenlo, se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Y bien, desde el principio es contundente, dice, el hombre pisa algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie, saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yaracuzu. Ahí tenemos una imagen en la producción, si la podemos poner para que vean que es una yaracuzu, que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó un veloz ojeada a su pie, donde las gotitas de sangre se engrosaban dificultosamente. Sacó el machete de la cintura y la víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo del espiral. Pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Entonces, desde el principio es contundente. El tipo es mordido por una serpiente y sabemos
pues que no va a sobrevivir. Entonces, el drama que viene en las siguientes 2 páginas es un intento desesperado de él por salvar su vida, que, bueno, se va volviendo un poquito, pues desesperante cuando uno lo lee completamente. Y bien, otro, pues pasaje importante de ahí es que menciona, ¿no? El veneno comenzaba a irse, no había dudas, se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para moverse, la mano contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tucurú, en Pucú, una ciudad cerca de Uruguay. El bienestar avanzaba y con él, en una somnolencia, llegaba de recuerdos. No sentía ya nada, ni la pierna, ni el vientre. ¿Viviría aún mi compadre, Gaona? ¿Acaso viera también a su expatrón Miser Douglas y al recibidor del obraje? Y entonces en esta parte el tipo empieza a delirar completamente, para que al final de 3 líneas nos diga el autor: el hombre estiró lentamente los dedos de la mano, un jueves, y cesó de respirar. Entonces sencillamente lo mata, o sea, no, no es un final satisfactorio, y justamente es lo interesante de la lectura de Horacio Quiroga, que justo retrata un poquito de este realismo y naturalismo con el que se vive la vida. O sea, en cualquier momento nos puede pasar algo, y justo decía al principio, ¿no? El terror se generaba porque justo era algo que le podía pasar a un uruguayo promedio en la selva, por ejemplo. Sí, te narra como la agonía en este sentido, ¿no? Cómo, pues sí, va perdiendo la vida poco a poco, y el sentir como de cómo va pasando el veneno. Y esta palabra, que es una serpiente de cascabel para Exacto. nosotros, ¿no? Sería una serpiente de cascabel. Y justo, pues los uruguayos relatan o se reflejan muy bien, porque ellos sí saben a la perfección Exacto, qué es exacto. esa serpiente, ¿no? Para nosotros, si nos lo dicen a primera instancia, nos quedaríamos como, ¿una qué? Y hay otro igual de bueno que tiene como esta misma estructura, donde nos cuentan el proceso de un tipo que es mordido por un perro con rabia. Inclusive viene así como bitácora, ¿no? De 7:1, 7:30, así. Y en Pero utiliza cada... muchas palabras como muy Exacto. uruguayas, sí. Y en cada lapso de ese avanzar del tiempo, el tipo se va volviendo más errático y más enojón, y empieza a decir más incoherencias, justo porque la rabia va invadiendo su cerebro. Entonces, esos tipos de detalles son cosas que dices, wow, o sea, sí te atrapan, porque más que nada, repito, son cosas de 5 páginas, cosas de 6 páginas que pues tienen que estar bien hechas, porque de qué otra no te van a atrapar y van a desarrollar todo pues velozmente, ¿no? Entonces, más para esos tiempos donde es muy difícil encontrar una lectura que te atrape, pues estos cuentos son como una buena introducción. Sí, es un poco como terror psicológico. Vamos a tener que ir a un pequeño corte de estación y regresamos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. El fútbol también se juega con datos, y claro que le vamos a México, porque 87.7% de las personas sienten mucho orgullo de ser mexicano. Aquí todos jugamos con la misma camiseta. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Y ya estamos de regreso en el umbral de lo desconocido, y el día de hoy, para los que se están conectando apenas, para los que nos están sintonizando, estamos hablando sobre la literatura de terror, pero ahora con autores latinoamericanos. Si tienen algún autor que les gustaría escuchar o qué opinan, si tienen algún autor favorito, déjenos en los comentarios. Estamos como @umbral de lo desconocido o @podcast el umbral de lo desconocido en todas las redes sociales. Si tienen alguna historia que quieran contarnos de alguna anécdota que le pasó a su tía, a su papá, a su mamá, a su primo, llámenos directo al 55 22 28 01 33, y vamos a hablar pues de otra autora muy interesante, Amparo Dávila. O sea, es del terreno nacional mexicano. Uh-huh. Sí, y esta autora, pues como ya lo bien dice el querido amigo Abraham, Amparo Ávila era una autora de terror, pues un terror igual, un poco psicológico también, yo diría, ¿no? Horacio Quiroga encontraba el miedo pues en la naturaleza, pero Amparo Dávila, que nació en 1928 y falleció en el 2020, lo trasladó al espacio más íntimo del ser humano, la mente. Esto ya que llamamos el terror psicológico.
Ella nació en Zacatecas, en Los Pinos, Zacatecas, y es considerada una de las grandes exponentes del terror psicológico y la literatura fantástica en lengua española. En una época en la que gran parte de la narrativa latinoamericana privilegiaba al realismo social y el auge del llamado boom, Dávila construyó una obra profundamente original donde el miedo nace de la incertidumbre, la percepción y aquello que nunca terminaba de explicarse. Esto, pues sí, del terror psicológico, ¿no? Creo que, vuelvo a repetir, que todos los autores latinoamericanos eran muy detallistas en contar como estas historias y estos cuentos fantásticos. Así es, y es que la narrativa de Amparo Dávila se caracteriza por poseer una atmósfera inquietante, de bastante soledad, de aislamiento, que en uno de sus cuentos más famosos habla de violencia doméstica, acerca de la opresión y la fragilidad pues emocional de los seres humanos. Esta como invasión del terror en el espacio íntimo es lo que caracteriza más a su obra. Casi no se muestra de manera explícita, y muestra de ello es que en la propuesta del huésped, un cuento de 1959 dentro del libro Tiempos Destrozados, narra la llegada de un extraño ser que pues llega a la casa de una familia, ¿no? Y cuya presencia altera poco a poco la vida de sus habitantes. Yo me acuerdo mucho que en el bachillerato, cuando leí este cuento, nos dijo la profesora, ¿no? Así como, a ver, yo voy a leer el cuento, quiero que ustedes vayan dibujando en su cuaderno o imaginándose cómo sería el huésped que llega a esta casa, ¿no? Y desde el primer párrafo, pues te deja así como ciertas pistas, ¿no? Y dice, nunca olvidaré el día que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbraba uno a ver en determinado sitio, pero que no causaba la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando yo lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondo y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida, desdichada, se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marca indiferencia. Te acostumbras a su compañía y si no lo consigues, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. Entonces, no sé, ¿qué se imaginan que es ese huésped? No, y justo esta autora nunca revela qué es, ¿no? Ni qué figura tiene, si es hombre o mujer, si es es un fantasma, si es un mueble, si es algo extraño, y te permite justo tú solito darte tu propio enemigo o tu propio monstruo, ¿no? Creo que nuestra imaginación y nuestro cerebro es nuestro peor enemigo y juega justo con este sentido de imagínate tú a tu peor monstruo y eso es. Exacto, ahí tenemos en la producción unas imágenes de Amparo Dávila y de pues ilustraciones que tratan de imaginar qué clase de huésped era. Yo cuando lo leí completo incluso hasta llegué a pensar que era un gato, no sé, algo así se me venía a la mente. Entonces, con esta breve descripción, ¿ustedes qué se imaginarían que serían como pesadillas acaso lo que llegó como huésped? Entonces, no sé, a ver, quiero escuchar eso. Yo me imagino a una persona alta, como sin ojos tal vez, y que solo te acecha entre las sombras, entre los rincones. Yo así me lo imagino. No, yo lo imaginé como el Sméagol del Señor de los Anillos, algo así parecido, lo imaginé así. Sí, es que eso es lo interesante de este cuento, que jamás lo define explícitamente. Después de esta como breve descripción, pues se encarga nada más de pues situar como los espacios de tensión que se vivían después de su llegada, pero no abona más en ese sentido de saber pues, qué era, ¿no? Si era un ser místico, si era una persona malvibrosa que llegó a la casa y caía mal, o sea, nunca lo dice, ¿no? Entonces, en el último párrafo del cuento dice: los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Bueno, antes de eso se supone que lo encierran, ¿no? Como para de algún modo deshacerse de él, porque al parecer su esposo se va de viaje de nuevo. Al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así,
su resistencia fue mucha, pero creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ningún lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, nos recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Sí, como este ser que pues te hostiga, ¿no? Te hostiga tanto y te provoca tanto miedo que quieres que desaparezca hasta que por fin se va y a veces sientes un vacío, ¿no? Cuando ya no está. Sí, exactamente. Entonces, pues ahí lo dejamos a que A la nos imaginación. comenten, que nos digan cómo se imaginan que sea este huésped. Si ustedes han tenido un huésped así en su casa, a lo mejor, ¿qué tal si te cae mal tu tía o tu sobrina? Te toca que esté en casa, ¿no? O si, como tú, piensa que eres un gato. Sí, yo también pensé que era como un animal o una mascota así, porque justo lo definen como algo, como una bolita, o no sé, y muchas de las ilustraciones que uno encuentra en internet, pues sí lo ponen así como si fuera un gato negro, ¿no? Con esos ojos amarillos que Que señala te al ven ahí. principio. Ujú. Sí, sí. Bueno, ya casi por último, para despedirnos, tenemos a otra autora, Mariana Enríquez, que ahora pues nos trasladamos hasta Argentina. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires, Argentina, en 1973 y renovó la literatura de terror en América Latina, al convertirse en una de las principales voces del nuevo horror latinoamericano, o lo que se llamó como el nuevo horror latinoamericano. Era una periodista, narradora y referente de la ficción contemporánea. Su obra recupera la tradición del género para trasladarla a escenarios urbanos donde convergen la violencia, la desigualdad, la memoria histórica y los traumas colectivos. En sus relatos, el horror deja de habitar únicamente en lo sobrenatural para instalarse en las heridas que una sociedad aprende a ignorar. Su narrativa combina fantasmas, cultos populares, desapariciones, leyendas urbanas y sucesos inexplicables con problemáticas profundamente contemporáneas. La pobreza, la violencia de género, la marginación, la dictadura argentina y la exclusión social aparecen constantemente como el verdadero punto de partida de sus historias de terror. Lo fantástico nunca sustituye a la realidad, por el contrario, la intensifica, revelando aquello que pertenece a un oculto bajo la apariencia de normatividad de la vida cotidiana. Sí, sí, es que de todo esto que se dijo, pues se consolida muy bien esta narrativa en un cuento que se llama El Chico Sucio, publicada en el 2016 dentro del libro Las cosas que perdimos en el fuego, perdón. A través de esta historia de una mujer que entabla una relación con un niño en una situación de calle, Enríquez construye un relato donde el abandono, la culpa y la violencia urbana se entrelazan con las creencias populares y una presencia sobrenatural que nunca termina de explicarse del todo. Más que narrar un crimen o un fenómeno paranormal, la autora enfrenta al lector con una pregunta inquietante. ¿Qué resulta más aterrador? ¿Aquello que imaginamos o aquello que somos capaces de normalizar? Entonces, esta autora, pues, habla justamente de la realidad latinoamericana moderna, donde justo la normalización de la violencia y de un montón de cosas, pues nos deshumaniza técnicamente, ¿no? Entonces, en el cuento, la personaje principal, que es la narradora, vive por decisión propia en el barrio de la Constitución, en una zona de Buenos Aires marcada por el abandono, la pobreza y la violencia cotidiana. Aunque su familia considera irracional permanecer allí, ella encuentra en ese lugar una belleza difícil de explicar. Entre las personas que habitan la calle llama su atención una joven embarazada y su pequeño hijo, conocido simplemente como el Chico Sucio. Un niño que sobrevive pidiendo limosnas en el metro mientras carga con el abandono y la indiferencia de quienes lo rodean. Desde el inicio, la narradora funciona como el puente entre el lector y ese mundo marginal que observa y describe poco a poco, lo cual la deja de ser o la convierte no solamente en un simple testigo, sino parte del conflicto de la violencia de esa zona, ¿no? Con el paso de los días, la narradora comienza a observar al niño con mayor frecuencia y establece con él una relación distante pero constante. Una noche el chico toca su puerta porque su madre no ha regresado. Ella le ofrece comida y decide acompañarlo a comprar un helado. Durante el recorrido conversan sobre los altares del Guachito y la Santa Muerte, un diálogo que introduce de forma sutil la presencia de las creencias religiosas populares. Eh, Al regresar, la madre del niño reaparece furiosa y amenaza al narrador por haberse llevado a su hijo. Lejos de ser una antagonista convencional, esta mujer encarna el deterioro provocado por la exclusión. Está marcada llena de adicciones y de violencia que constantemente afecta a su hijo. Una semana más tarde, la noticia del hallazgo de un niño brutalmente asesinado conmociona a Constitución.
Las primeras características del cadáver llevan a la narradora a creer que se trata del chico sucio. A partir de ese momento, comienza un profundo sentimiento de culpa, donde se reprocha a sí misma el no haber intervenido. Entonces, vamos a ir a un breve corte de estación, llegando, pues leemos un poquito de citas importantes de este cuento, pero nos quedamos con eso hasta aquí. Volvemos. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Mi Lotería es la app oficial de la Lotería Nacional. Aquí puedes comprar tu cachito o la serie completa. Jugar me late, chispazo, tris o ganagato. Y también Pro Gol. Además, puedes revisar los resultados directo en la app. Y desde cualquier lugar. Oigan, esperen. Descarga, juega y gana desde cualquier lugar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Y ya estamos de regreso en el umbral de lo desconocido, hablando sobre, pues, estos autores latinoamericanos, y estábamos hablando antes del corte de Mariana Enríquez. Un cuento que, pues, la verdad, sí, es de ese terror real, ¿no? De ese terror que, pues, tú vives, y aunque esta autora es argentina, pues, los niños de la calle y la situación de calles es, en Latinoamérica, pues, es algo muy cotidiano, ¿no? Tristemente muy cotidiano. Así es. Y bien, como mencionamos hace un momento, pues hay citas claves que nos hacen traer a colación los contextos urbanos que, pues no somos argentinos, ¿no? Pero pues también vivimos de este lado. Este lado del charco. Cosas similares. Entonces, una de las primeras cosas que destacamos es que la personaje principal, en este caso la narradora, pues siente un apego innato por su zona de vivienda, ¿no? Lo que hace que en cierta medida pues normalice todo lo que sucede en este barrio marcado por la desigualdad y la injusticia, ¿no? Entonces, eso desde ahí va construyendo un margen de cómo ve la narradora el mundo. Sin embargo, otra de las partes contundentes cuando el niño bien fallece, bueno, no se sabe, realmente no sabe si es el niño o no, pero a partir de eso viene como todo un embrollo psicológico personal que vive la narradora, porque justamente el terror viene ahora de parte de la autoculpa, ¿no? De en este caso, no haber intervenido, no haber ayudado al niño, haber dejado que viviera la situación que vivía con su mamá, hasta el grado en que desaparece completamente de su radar. En una cita dice, ¿por qué no lo cuidé? ¿Por qué no averigüé cómo sacárselo a la madre? ¿Por qué al menos no le di un baño? Si tengo una bañera antigua, hermosa, grande, ¿por qué al menos no quitarle la mugre? No tendría que haberlo dejado volver a su madre. Cuando ella me amenazó con la botella, tendría que haber llamado a la policía. Entonces, constantemente a partir de ese acto se detonan un montón de cosas que invaden la psique de la narradora. Entonces, nuevamente lo que decíamos, no es un fantasma, no es una maldición, no es como un tema sobrenatural, sino es pues la realidad misma, y el sentir culpa hacia uno mismo pues también es bastante terrorífico. Entonces, pues por ahí va este cuento. No sé qué piensen, lo leerían si se los presentan así. La verdad, sí, está bastante interesante, y ahí en pantalla, para los que nos están viendo a través del Facebook Live, tenemos una pequeña parte del libro, y pues te muestra una pequeña como tipo historieta de Justo, una ilustración, es una ilustración del cuento. bastante interesante. Entonces, pues sí te lleva a este pequeño niño, ¿no? Que padeció muchas cosas y que no está alejado de la realidad. Entonces, Exacto. a mí es lo que más me asombra de este terror real, de esto que es muy cotidiano y que pasan muchísimos niños todos los días. Exactamente, pues es justo, es ahora hablar de temas más actuales, ¿no? Por ejemplo, Horacio Quiroga pues te hablaba de la selva, de un contexto un poco más rural. En este caso, esta Mariana pues ya nos traslada una situación propia de la urbanidad, que es quizás nuestro contexto, el de la mayoría de nuestros radioescuchas. Y bien, para continuar con estos cuentos de terror, ahora tenemos un autor de casa, que es en este caso el maestro Porfirio García Trejo, nacido en 1957, y quien estudió letras hispánicas en la UNAM,
y creación literaria en la UACM. Entonces, este compañero que tiene un programa actual los sábados que se llama En su tinta radio, pues hace análisis de literatura y de poesía de distinta índole. Pero el profesor en sus emisiones han destacado que es más fanático del cuento que de otras cosas. Entonces, eso se ve en su redacción. Por ejemplo, en otros casos hablamos de la contundencia que se tiene, ¿no? Con estas 4, 5, 6 páginas para desarrollar un cuento. Sin embargo, yo les voy a leer uno que tiene una envergadura de página y media, y ni siquiera es pues, tamaño completo, no es media página. Entonces, eso te habla también de cómo el cuento puede ser impactante en poco espacio, ¿no? Y dice, el pasaje le dijo cuánto pasaba, no, perdón, el pasaje le dije cuando pasaba frente al panteón, tenga cuidado, bajo el farol que está a la puerta principal, a veces una mujer hace la parada a los vehículos que pasan. Dice que no es gente viva, que reside aquí, mire, en el panteón, difunta, pues, pero de muy negra conciencia, porque dicen que quienes se animaron a subirla nunca llegaron a su destino. Algo malo les pasó, algunos chocaron, otros murieron de la nada, del susto tal vez, de una impresión muy fuerte. ¿Los asesinaron? Sí y no, porque ninguno tenía huellas de que lo hubieran pegado, de que les hubieran clavado algún cuchillo, nada, ni un tiro, ni ahorcamiento, nada. Han muerto de nada, solo ellos saben qué. Claro, nunca van a decirlo. ¿Ustedes han visto alguno? Le interrumpieron. No, todo el mundo lo sabe. Con Timas, yo que soy comerciante, se lo digo, porque ahorita que me deje, va a regresar solo. Es taxista, pues, y se entiende que anda buscando pasaje. No vaya a ser que mañana me lo encuentre en el canal que está aquí adelantito. Trataba de asustarlo, aprovechando aquella noche especialmente oscura y que circulaba frente al panteón. Solo el foco de frente a la puerta pelaba débilmente contra las sombras. Nadie estaba bajo el farol. El hombre respiró, aliviado. Menos mal, no está. De cualquier manera, queda avisado. Gracias, dijo tibiamente y presionó el acelerador. Minutos después, volvió por el mismo camino. Tras dejar el pasajero frente a su casa, todavía reiteró al abrir la puerta. Ponga seguros y no la abra nadie. No es buen lugar para recoger el pasaje. No era muy dado a creer en aparecidos, en fantasmas, en cosas sobrenaturales. Más miedo le tenía a los vivos, especialmente a los que pasaban de la raya. Sin embargo, decidió de tomar las precauciones. El rumbo estaba feo. El tipo de gente que habitaba en la zona era de nivel muy bajo. Puso seguros y arrancó deprisa. Hasta llegar a la civilización, se dijo. A poco rato dio vuelta en el panteón. Ya desde que lo hizo, alcanzó a ver que a lo lejos, abajo el farol, enclenque, alguien esperaba algún transporte. Una mujer. Caramba, qué casualidad. Y sola aquella hora terrible. Cuando se aproximó, empezó a hacer señas para que se detuviera. Insistente y loca, se paró frente al vehículo. Tocó el claxon. Quítese, voy a atropellarla. La mujer, por supuesto, no podía escucharlo. Aceleró amenazantemente y ella liberó la calle. Su rostro lo impresionó de sobremanera. Era el rostro de la desesperación. Sus ojos manifestaban una angustia enorme, mientras vertían gruesas lágrimas. Tenían algún problema enorme. Pobre, pensó. Pues puede ser una trampa. Tal vez yo, pensó, sea su única solución. Inútilmente buscó, influido por la advertencia de pasajeros, rasgos sobrenaturales en su rostro, es decir, rasgos que revelaran su triste condición de muerta, de espíritu fantasma. Aún más quiso develar sus intenciones criminales, crueldad especial de gente enferma. Nada, en su cara solo había desesperación y angustia. Sus lágrimas eran muchas y brillaban débilmente en su mejilla. Pobre, pensó, mientras pisaba el acelerador a fondo. Sin embargo, una fuerza extraña contraria a su propósito se impuso, y apenas unos metros de la mujer, presionó firmemente el freno. Ella caminaba hacia el auto, y él, sudoroso, tal vez horrorizado, abrió lentamente la puerta. Y ahí acaba. Es muy breve, realmente, pero construye esa leyenda. Atmósfera. Y esa leyenda que se escucha en todos lados, ¿no? Sí, de que nunca recojas fantasmas, y menos si están cerca de una iglesia, y menos si son mujeres, etcétera. Entonces, perdón, nunca recojas, perdona. Nunca recojas. Bueno, la leyenda casi siempre habla de mujeres o de personas, igual mujeres, pero de la tercera edad. Entonces, pues es interesante ahí, este sí no lo pueden encontrar fácilmente porque son casi todos, creo, físicos y son de editorial de los poetas, entonces este sí está difícil, pero los otros dos en PDF están. Igual lo podemos escanear y subir, ¿no? En nuestra página, si nos lo permite el maestro, Porfirio, se lo vamos a solicitar para ver si lo podemos escanear y subir ese cachito a nuestras redes sociales
para que lo puedan compartir. Y justo esta historia del taxi, de la mujer y demás, hay uno muy famoso en Zacatecas, ¿no? En Zacatecas que lo recogen así de un lado y termina dirigiéndolo la muchacha hacia el cementerio. También está la otra historia en donde lo recogen en una iglesia y de repente van a dejarlas a su casa y después el taxista Que no regresa tienen dinero, ¿no? O incluso y ya no también está. los traileros, ¿no? Porque hay otras de traileros que pasa exactamente lo mismo, donde pues esta mujer la encuentran en la carretera y necesita ir a otro pueblo. Creo que apenas lo subimos, ¿no? Al Exacto. canal, justo que el protagonista, pues sí muere en un accidente vehicular. Ujú. Pues, ¿qué les parece si continuamos con estas historias de terror, de la literatura de terror latinoamericano? Pero vamos a tener que hacer un pequeño corte de estación y regresamos. Escuchas en esta radio 97.3 FM. Acapulco vuelve a estar de pie. Hemos entregado apoyos y enseres a 250,000 familias. Reconstruimos redes eléctricas, de agua, drenaje y la infraestructura turística. Con honestidad y amor al pueblo, estamos dando resultados. Es de mucho cuidar tener el refrigerador y la estufa. La verdad sí valió la pena. Una obra monumental. Acapulco, transformación en marcha. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En esa radio 97.3 FM te invita a escuchar el próximo domingo 12 de julio de 11 a 14 horas el especial La Radio y las Luchas Sociales con motivo del Día Mundial del Rock 2026. No te lo pierdas. Regresamos a El Umbral de lo Desconocido. Tus sentidos nos pertenecen. Y bien, ya estamos de vuelta en El Umbral de lo Desconocido, pues con estas historias muy, muy interesantes de estos escritores que Abraham nos hizo el favor de preparar, pues este guión, ¿no? Tan bueno y tan vasto. Y por ahí también tenemos otra historia que me hizo llegar un amigo, un seguidor de ahí del Umbral, que dice que le apodamos Juan Ultra Instinto. Entonces, pues interesante. Esta historia es un tanto cortita. Se llama Los Músicos del Pueblo. Salieron a una fiesta y al regresar no se esperaban esto. Como marco de referencia, esto ocurrió en el estado de Chiapas, posiblemente en la época de la Revolución, o tal vez mediados del siglo XX. Mi madre me lo contó a mí y a su vez mi abuela a ella. No menciono el nombre de los pueblos porque no los recordamos. Se dice que los pueblos en aquella época estaban distantes, entre 40 a 80 kilómetros, o mucho más entre ellos. Había un pueblo de músicos, menos de 20 familias. Estos habían sido contratados por otro pueblo, no muy cercano para fiestas de aniversario. Llegó el día y los músicos partieron una tarde para este sitio, con las indicaciones debidas para encontrar al dicho pueblo. Estos tardaron buscando el camino que los condujera a este. Llegó la noche y no encontraron el rumbo ni la dirección. De repente se detuvieron para pedir informes a un hombre que se posaba a un costado de ellos. Él les dijo que no conocía ningún pueblo con ese nombre. El aspecto del señor era un poco tenebroso, con ropa de charro, llevaba un sombrero e iba a caballo. Les comentó: tengo una fiesta en mi hacienda a un par de kilómetros de aquí, que si podían tocar en ella y se les retribuiría muy bien. Los músicos, cansados de buscar el pueblo, accedieron a ir con este hombre. Tocaron un par de horas y salieron de regreso. Todos estos para sus casas. Llegaron al amanecer y en la entrada del pueblo encontraron diferentes todas las cosas. Al estar en el centro salieron las familias a recogerlos. Los músicos se dieron cuenta que los niños habían crecido, la gente había envejecido. Una mujer les dijo que los creían muertos. Uno de ellos les respondió: ¿muertos? Han pasado 15 años desde que desaparecieron, pero solo nos fuimos una noche, respondieron. No, ya les dije que pasaron 15 años. Muchos creen que aquel hombre con atuendo de charro era el mismísimo diablo, que pues les hizo una mala jugarreta. Hoy en día ese señor con atuendo de charro lo conocen como el Sombrerón en muchos lugares de Chiapas. La gente debe tener cuidado porque se aprovecha de aquellos que andan sin rumbo fijo. Pues bien, ahí está esa historia. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? Está bastante interesante y está chido que
Si está el, ¿cómo? Ultra Instinto. El buen compa Juan Juan Ultra Ultra Instinto. Instinto, pues, que nos comente, que nos eche una llamadita a ver si él ha vivido algo igual así en carnera, porque por lo que nos da a entender se la contaron, ¿no? No, él no la vivió. Sí, pues ahí Juan Ultra Instinto, si tienes alguna Juan historia que contarnos, llámanos al 55 22 28 01 33 o mándanos otra historia también si tienen algún vecino, algo que les pasó, algo de fantasmas, de nahuales, de brujas, cuéntenos, nosotros estamos súper dispuestos a escucharlos y contar sus historias. Hablando de estas historias de terror, de lo raro, me encontré esta historia por ahí en la web y es de nuestro amigo Osimandías 5718 y dice: en 2019 tuve uno de los sueños más extraños y perturbadores de mi vida. Todo comenzó en una habitación que de alguna manera me resultaba bastante familiar, aunque estaba seguro de que nunca la había visto. Mientras observaba a mi alrededor, las paredes comenzaron a desgarrarse. Sin embargo, no dejaban las marcas normales de un rasguño. En su lugar, cada desgarro abría una especie de vacío completamente oscuro, como si la realidad estuviera rompiéndose. En ese momento, sin entender el por qué, solo podía repetir una y otra vez dentro de mí mismo la misma frase: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Segundos después, sentí que despertaba, pero no podía moverme. En otras ocasiones ya había experimentado la parálisis del sueño, así que pensé que era una vez más. Sin embargo, esta vez todo era diferente. No se sentía igual, y muy pronto entendí que aquello iba mucho más allá. Acostado en mi cama, comencé a percibir la presencia de dos sombras dentro de mi habitación. No podía verlas con claridad al principio, pero podía sentir que eran enormes y transmitían una fuerza muy abrumadora. Entonces ocurrió algo que hasta el día de hoy no me puede explicar. Sentí como si mi espíritu o mi alma, no sé qué era, se separaba de mi cuerpo. Pude verme a mí mismo acostado en la cama, completamente inmóvil, mientras esa otra parte de mí intentaba moverse por su propia voluntad. Pero claro, no podía hacerlo. Sentía que una de aquellas sombras, con forma humana, me controlaba como si yo fuera una marioneta. No me permitía levantar la cabeza y apenas podía mirar el suelo. Aún así, alcancé a levantar mi propia cabeza un poco. Alcancé a reconocer mi habitación. Era exactamente igual a como la había dejado antes de dormir. Fue en ese momento cuando el miedo se volvió real. Después de unos segundos, la sombra me permitió levantar otra vez un poco la cabeza. Entonces la vi. Era una figura completamente oscura de aproximadamente 2 metros de altura. No distinguía sus rasgos de su rostro, solo era una silueta imponente que irradiaba una presencia muy aterradora. A su lado había otra sombra. Esta tenía la apariencia de una hiena enorme y parecía obedecer todas las órdenes de la figura humana. De repente, sentí que esa parte de mí que estaba fuera del cuerpo comenzaba a regresar. Pero justo cuando volví a entrar en él, la hiena también lo hizo. En ese instante desperté sobresaltado. A la mañana siguiente pensé que todo había sido únicamente un sueño muy vívido. Decidí no contarlo a nadie y pues no pasó a más. Intenté olvidarlo. Una semana después, mientras platicaba con mi hermano sobre esos sueños extraños que a veces te pasan, recordé aquella experiencia y se la conté. Fue entonces cuando todo se volvió aún más inquietante. Mi hermano me dijo que esa misma noche había soñado con un hombre sombra, que lo perseguía. Sorprendidos, le contamos la historia a mis papás. La respuesta de ellos nos dejó completamente helados. Mi papá confesó que esa misma noche también había soñado con un hombre sombra, pero en su sueño esa figura perseguía a mi hermano. Mi mamá, por su parte, soñó con un enorme animal completamente negro, parecido a un león, que intentaba morderme. Los 4 habíamos tenido sueños relacionados esa misma noche, sin habernos dicho nada hasta esa semana. Hasta el día de hoy no sabemos cómo explicar lo que ocurrió. Mis papás, que son cristianos, creen que pudo trasladarse a una manifestación espiritual. Yo no sé qué pensar. Tal vez solo fue una coincidencia extraordinaria o quizá fue algo más aterrador. Lo único que sé es que por fortuna jamás volvió a sucedernos. ¿Qué opinan de esta historia tan aterradora?
Me recordó cuando a mí me pasó lo mismo con mi hermana, ¿se acuerdan de esa historia? Justo me vino a la mente que a veces la familia tiene sueños muy similares, ¿no? En este caso, pues fueron dos hijos y los papás los que tuvieron estos sueños como que se juntan, ¿no? Y tú también con tu hermana, pues escuchó justo cómo subiste las escaleras o que algo subió las escaleras y tú también escuchaste ruidos. Sí, exactamente. Ok, pues esta historia, pues a mí me pareció bastante inusual. ¿A ti qué te pareció? Pues no sé, ustedes también pero ya nos contó que ha tenido sueños de este tipo. ¿Tú has tenido alguna vez alguno de estos sueños donde te proyectas supuestamente y te ves desde el tercer plano? Pues realmente sí he tenido sueños bastante aterradores, pero van hacia, no sé, como hacia mi familia. He tenido sueños bastante raros en donde algo como una mujer o algo así, como que de repente nos persigue o algo así, pero cuando despierto no recuerdo completamente el sueño, entonces está muy raro. Sí he tenido pues estos sueños en donde también estás como en esas habitaciones largas y raras y como que a veces no encuentras salida y de repente me despierto como en esa sensación de que te vas a caer. Entonces, no sé, sí he tenido bastantes sueños extraños, pero también tengo el sueño muy profundo, entonces me duermo muy rápido y de repente me pierdo y ya hasta el otro día. Entonces, es que es interesante porque todo ese lore de los hombres sombra y eso, pues bien es como un lore de la banda que consume psicotrópicos, que supuestamente cuando estás en un estado de alteración de la conciencia, pues puedes ver estos hombres sombra, ¿no? Que te están vigilando durante todo el lapso y es lo que hace que algunas personas entren en paranoia cuando están, pues, en efectos psicodélicos, ¿no? Entonces, ese tema de los hombres sombra también es un tópico recurrente, ¿no? Entonces, no sé, imagínate a quien le toque ver, pues estar viendo sombras detrás de ti o que sientas esta presencia de observación constante, pues debe ser un trip muy malo para la psique, ¿no? Pobre de quien le toque. Una psicosis, sí. Yo conozco a una persona que me contó, le voy a ver si la puedo contactar para que nos la cuente de viva voz, pero supuestamente esta persona, pues como que se duerme y ella tiene la facilidad de salirse de su cuerpo, pero se puede ir a otros lados. O sea, se puede ir así, salirse de su casa y todo, y a irse así. Y dice que está muy interesante porque dice que hay muchas personas que pueden hacer exactamente lo mismo. No, eso estaría cool. Y entonces, pues, ella está durmiendo y salió de su cuerpo y en la madrugada así en la calle y así, todo bien loco. Pero que dice que a veces, o en una ocasión, creo que si no mal recuerdo, me contó que ya no sabía cómo regresar. Entonces, pues, trataba de regresar y no podía. Pero ya hasta después, pues, sí logró regresar, pero dice que así le pasa constantemente. Porque esta persona, pues, sí como que puede ver cosas, oír cosas así. Entonces, voy a intentar contactarla para ver que nos cuente bien la historia. Esto me recuerda mucho a lo que también hacía en sus investigaciones de Jacobo Greenberg, ¿no? Que se supone que el estado de la conciencia humana llegaba a un punto en donde pues podías controlarlo y podías llevar tu energía o tu espíritu o algo a otros lados, ¿no? Incluso otros continentes, y me parece que él se estaba contactando con alguien de Brasil y que podía platicar con él, o sea, como que su alma o su espíritu demás iba hacia donde estaba la otra persona o se contactaba mediante pues la conciencia, ¿no? Y también en este experimento, recientemente me salió un video que otra vez están haciéndolo, en donde los niños tienen la capacidad de poder ver colores o con los ojos cerrados o saber qué color les estaba enfrente sin siquiera verlo. Entonces, esto habla como tal vez de que hay personas que son como muy conscientes de su espíritu, de su alma o de su, no sé, tercera vida o cuarta vida o algo así, y que pueden trasladarse o salir de su cuerpo y solo dejar su esencia y su espíritu vaga. Eso sería muy interesante. ¿A ti te gustaría viajar o que tu alma o tu... No sé, también tengo el sueño muy pesado. Yo creo que si me veo en el tercer plano me vuelvo loco y aparte vomito, entonces como que no. No a mí sí me daría bastante miedo verme a mí dormida, ¿no? Estaría muy loco, pero esto de que te encuentras con otras almas por ahí vagando también se me haría muy curioso, ¿no? Imagínate que tú estás muy a gusto dormido, tu cuerpo está descansando y tu alma viaja en la madrugada. A mí
me parecería. En la madrugada pasan cosas muy extrañas. Así como el Bob Esponja cuando se mete a los sueños de sus amigos. Sí, en la madrugada pasan bastantes cosas extrañas y a mí me gustaría verlo, pero sin que me pase nada, sin que me chacaleen o algo así. Que se chacaleen. Le roban su Que se cartera chacaleen. espiritual, ¿no? Sí, exacto. A mí me gustaría eso, viajar en mi espíritu y ver a las demás personas. Imagínate ver qué hacen tus vecinos en la Ah, madrugada. qué raro. Imagínate que pasan cosas bien turbias y tú no sabías. Bueno, cuéntenos ahí en los comentarios si han tenido este tipo de sueños, si han tenido, o sea, si han visto dormidos en esta especie de separación de su alma o de su esencia o de su espíritu. Cuéntanoslo en los comentarios. Ya creo que es momento de ir cerrando el episodio del día de hoy. La recomendación Falta de la cine. recomendación de cine, claro. A ver, No sé si ahí por ahí ya nos déjame ayude preparo la producción. la producción. Bien, hoy andamos como que muy argentinos, no somos como la FIFA, no nos compraron, pero había bastante contenido. La recomendación de hoy justamente es una película argentina llamada Aterrados y es del 2017, escrita, dirigida e incluso musicalizada por Damián Rugna, con una duración aproximada de 87 minutos, muy breve. La situación sigue un grupo de investigadores de fenómenos paranormales a un excomisionario que intenta descifrar una serie de sucesos inexplicables. Esto ocurrido en varias casas de un mismo barrio de Buenos Aires. Voces que emergen. Directores, cineastas y ahora que tratamos a estos escritores muy buenos del género de terror, de ficción y demás. Entonces consuman lo latinoamericano, apoyemos a todos los latinos. Y por ahí también tenemos algunos comentarios que voy a leer mientras estoy viendo el tráiler. Y nos dice Maribel Mora Martínez, buenas noches, da miedo. Hola, señora. Ana Martínez nos dice un saludo para mi comunidad desde Los Alonsos. Hola, hola. Llámanos el próximo miércoles. Estamos aquí de 8 a 9 para escucharte. Y pues muchas gracias por comentar. ¿Algo con lo que quieran cerrar este episodio? Pues recomendarles los cuentos que leímos hoy. La verdad es que son muy breves, no se van a aventar ni media hora leyendo uno o dos, entonces son recomendaciones muy buenas y muy accesibles. El último del maestro Porfirio pues está en chino, que lo consigan, pero los demás están en PDF completamente gratuitos en internet. Ok, bueno, también ahí por último tenemos a nuestro amigo que nos está escuchando, Luis Garfield nos dice, en una ocasión me vi salir de mi cuerpo y elevarme hasta la altura de las nubes y en una mano grande me aventó, y una mano grande me aventó hacia abajo y volví a entrar a mi cuerpo. Tal vez era Diosito o crees que era otra cosa. ¿No? Era San Pedro, te dijo, no es tu momento, chavo. Regrésate. ahorita no te estamos recibiendo. Esto estaría muy interesante. Viajar al pasado y al futuro, eso estaría increíble. Esto sería mi top de superpoderes, poderme teletransportar y viajar al pasado o al futuro. Aunque no sé si me gustaría realmente verme en el futuro. ¿Qué tal y tengo un futuro muy trágico? Entonces, no me gustaría verme tal vez en algo muy caótico. Pero el pasado sí me gustaría volverlo a vivir. Sí. ¿A ti te gustaría viajar al pasado o al presente o al futuro? No, pues creo que no, así está chido, ¿no? No saber. Ver qué va a pasar, sí, a ver qué va a pasar. El presente es lo cool. ¿A ti te gustaría viajar al pasado? Al futuro, a ver qué onda, a ver si... ¿Sí? ¿A ti te gustaría? Sí. A ver si funciona en 4 años más, ¿no? Lo sabemos. ¿Qué tal y nos volvemos muy famosos y nos hinchamos de dinero? Ojalá. Pero muchas gracias por ver este episodio. Recuerden que estamos todos los miércoles de 8 a 9, El Umbral de lo Desconocido. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @El Umbral de lo Desconocido. Mándenos sus historias, mándenos sus cuentos, mándenos sus recomendaciones de películas, de cine. Los estamos escuchando. Y pues nada, muchísimas gracias por ver un episodio más de este podcast, de este pues intento de terror, intento de cosas paranormales. El próximo episodio también vamos a estarles trayendo pues algunas historias reales que nos encontremos por ahí por la web, que nos cuenten y demás. ¿Algo que quieras agregar, Fer? Pues ahí tenemos algunos comentarios antes de irnos. Saludos en cabina de parte de Divulgación Forense, una regresión estaría interesante.
Luis Garfield dice, en un sueño futurista vi una computadora grande, aproximadamente 5 por 5 metros. Era la IA, tal vez era el reflejo de la IA. Tal vez en el futuro, como ya lo utilizamos tanto, tiene que ser del tamaño de un país. Puede ser. Pues, Quién sabe, pero mientras más utilicemos la IA, recuerden que más recursos naturales necesitamos, como agua, tierra y demás. Así que hay que tratar de no ocuparla tanto, por favor. Cuiden el planeta. o sí, tal vez. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar tú, Abraham? No, pues les deseamos una tarde, bueno, ya se calmó la lluvia. Ojalá porque... puedan regresar a su casa con calma y pues ahí en nuestras redes oficiales estarán tanto como otros lives que hemos tenido, así como pues distintas leyendas de todo el país de los Méxicos. De este lado del micrófono se despide Cali Mercado. Abraham Martínez. Y Fernando Malfabón. Y le agradecemos mucho a Salvador Cañas detrás de los controles. Esto fue El Umbral de lo Desconocido y nos vemos en la próxima emisión. Bye. Has recorrido con nosotros el umbral de lo desconocido, pero recuerda, lo que viste y escuchaste seguirá contigo. Nos encontramos en el próximo episodio.